casi imposible, vamos a estar claros. Yo era mi propia jefa. Tenías que ser autónomo. Ya eso está obsoleto. Ilegal. Nunca supimos el motivo. Camarero. Mi peor experiencia laboral. Y no ibas a poder cobrar todavía. Pagándole a ellos. Duro. Habían cámaras de seguridad. Dale, no te toques más el pelo, se me olvida. Dale. Bienvenidos a Más que Dos. Hoy vamos a estar hablando de uno de los principales problemas que hay en España, que es, además del alquiler, el trabajo. Y créanme que está bastante difícil. Cuando hablamos de trabajo, hay puntos en común, pero hay puntos diferentes, porque cada experiencia es única. Por ejemplo, entre nosotros dos hemos tenido experiencias bien diferentes. Yo pienso que a Ale le ha ido bastante mejor que a mí, por ejemplo. Sally ya tenía su DNI, ella podía trabajar, pero yo tenía que esperar a tener mi NIE, y por tanto, mi permiso de trabajo, para poder empezar a aplicar, porque realmente no quería hacer nada ilegal y hacerlo todo como está establecido por la ley. Actualmente en España casi todas las aplicaciones para trabajo funcionan de manera online. O sea, ya no se usa esto de que tú ibas y dejabas tu currículum físico. Ya eso está obsoleto. Los sitios que aquí nosotros experimentamos que son los más comunes y más fáciles para encontrar trabajo son InfoJobs, Job Today, LinkedIn y los de empleo temporal. Algo que nos llamó la atención cuando entramos a estos sitios es que Gijón tiene muchas ventajas como ciudad, pero en el caso de trabajo específicamente no es la ciudad que más ofertas de trabajo tiene. Cuando tú entras a las ofertas que están publicadas en Gijón y las que están publicadas, por ejemplo, en las grandes ciudades, te das cuenta que las de las grandes ciudades son mucho más amplias y diversas. Aquí se repiten siempre más o menos los mismos tipos de empleo. Y otra cosa que nos dimos cuenta es que aquí funciona mucho el tema de la recomendación, o sea, de que vayas recomendado por alguien que te conoce. Funciona mucho más que la aplicación como tal. Según nuestra experiencia, hemos visto que es muy importante realizar cursos aquí en España, porque mientras no homologuemos nuestros títulos, no tendremos ninguna formación que sea válida en este país. A la hora de... Uno de los sacrificios que yo sabía que iba a tener que hacer era que en Cuba yo era mi propia jefa de las dos empresas, negocios, lo que quiera llamársele que tenía. Si quieres saber de qué era, voy al primer video. Pero aquí sabía que iba a tener que trabajar para otras empresas y si bien es algo con lo que uno viene mentalizado, siempre es un choque que recibes porque es una manera de trabajar totalmente diferente. A la hora de mandar los currículums, tiene que ser lo más resumido posible. Lo mejor es una página. Os recuerdo que el currículum de Celi tenía muchas obras, trabajos, y entonces tuvo que darse a la tarea de resumirlo y tratar de dejarlo en una página. ¿Qué me costó? Me costó hasta que me empecé a dar cuenta de que algo estaba fallando en las aplicaciones y empecé a probar y modificar. Hice dos versiones. Una para ventas y otra para audiovisual. Por supuesto empezamos a aplicar a muchísimos empleos, pero nos descartaban de casi todos. Nunca supimos el motivo, a día de hoy no lo entendemos. Nosotros nos levantábamos por la mañana a ver en cuántas cosas nos habían descartado, porque era constante, fue difícil la búsqueda. La mayoría de empleos que hay son de hostelería, camarero, ayudante de cocina, y para estos empleos, para nuestra sorpresa, te piden experiencia previa. También hay muchos empleos de teleoperador, captador, que ya para estos no piden experiencia. En cuanto a los salarios, por supuesto es algo muy variable, eso depende del sector, depende de la cantidad de horas que tú estés. Por poner un ejemplo, un teleoperador que trabaje 30 horas semanales va a cobrar aproximadamente unos 800 euros más o menos. Algo que no entendemos bien es el término o el concepto de sobrecalificado, porque si tú consideras que yo estoy sobrecalificada para el puesto, significa que lo que tú me estás pidiendo que hay que hacer, yo lo voy a poder realizar. Entonces, ¿por qué descartar a una persona que tiene las capacidades para ello? No es algo que todavía no logramos comprender bien. Bueno, después de que yo tuve mi NIE, fui como a 20 entrevistas. Una de nuestras primeras entrevistas fue en una inmobiliaria como comercial, pero eran condiciones un poco raras. Tenías que ser autónomo, tenías que ir acumulando ventas de pisos y cuando llegabas a un número bastante elevado, era que podías cobrar las comisiones. Había que vender cerca de 18 pisos. What? O sea que para una persona... Cada 2 días había que vender acá. Exacto, una persona que llega nueva, que no tiene una cartera de clientes, es casi imposible, vamos a estar claros. Entonces fácilmente ibas a estar un año trabajando y no ibas a poder cobrar todavía porque no ibas a llegar a ese número. Eso evidentemente no lo pudimos aceptar porque sabíamos que no íbamos a poder lograr ese objetivo. Y además de eso, había un aspecto que nos explicaron ahí,
que nosotros teníamos que terminar pagándole a ellos por pertenecer a la empresa 1%. Ya eso fue como la determinación de no, aquí no puede ser. Recuerdo también que fui a una entrevista para comercial de coches. Me gustaba el lugar, me gustaba la oferta, pero había que ser autónomo. No tenía experiencia todavía aquí, ni siquiera sabía qué condiciones tenía que cumplir, lo que había que hacer para hacerse autónomo. Igual era trabajar a comisión. Es una lástima porque estuve 2 semanas negociando con el dueño, que era muy buena persona realmente, pero que lamentablemente a él no le convenía tener una persona asalariada. Bueno, ¿tú le propusiste que te pagara un salario? Se lo propuse, aunque fuera un salario mínimo, pero bueno, no pudo ser. Una de mis primeras entrevistas fue online. Era para ser captadora de una ONG. Era lo que se le llama comercial de pie de calle, que es ir interceptando a las personas, explicarles de qué va la entidad, para que donen fondos para dicha organización. Esta entrevista fue un poco extraña. Como que era de estas que yo comentaba que no tenían la mejor energía, ni eran las más afables. Era un ambiente un poco tenso. Y una de las cosas que me llamó la atención es que me parecía que la entrevista estaba un poco armada, porque estaba yo y 2 muchachas más, supuestamente. Pero por cómo se iba desarrollando todo, las respuestas que ellas iban dando, tú te dabas cuenta que era algo que no fluía natural. Me pareció que era una entrevista montada. No sé si este tipo de estrategia, vamos a llamarle, puede pasar, pero oye, a mí me pareció una actuación. Y en uno de esos momentos incluso, el que estaba llevando a cabo la entrevista dijo, pero muy poco orgánico, ahora mismo me acaba de entrar aquí una venta de tal persona que es la número 20 de hoy. Y fue como, esto está un poco raro. Y bueno, nada, de todas maneras ahí no me llamaron. Otra de las entrevistas a las que fui era como promotor de servicios de electricidad, de compañías de electricidad. Y el trabajo consistía en ir a los negocios a proponer a esta compañía de electricidad. La verdad es que es un trabajo duro, porque tienes que caminar mucho. Ese día estaba lloviendo a cántaros y recuerdo que yo andaba con los zapatos enchumbados en agua. Aún así había que trabajar y había que hacerlo. Y llover aquí en Asturias es el día a día. Y bueno, pero nada, al final no cuajó la cosa y nada, tuve que seguir buscando. Yo trabajé una primera vez como teleoperadora en un lugar que, por cierto, le agradezco mucho a los compañeros porque me ayudaron bastante con dudas que uno le surgen, porque imagínate, aquí las compañías... ¿Te sintió? Sí. Ahora me da risa. Contento se encuentra de teleoperadora. La primera vez que trabajé como teleoperadora, realmente le agradecí mucho a los compañeros de oficina porque me ayudaron bastante. Porque en Cuba hay una sola empresa de telecomunicaciones, que todo el mundo la conoce, es Etelsa, y realmente no tiene nada que ver con cómo es el mundo real. Cuando llegas aquí hay términos, hay maneras de trabajar, muchas cosas que uno desconoce y te lo tienes que empezar a aprender, prácticamente aprender sobre la marcha. Después tuve una segunda oportunidad como teleoperadora, pero en este caso de seguros, en una empresa, por supuesto no voy a decir el nombre, pero que tenía sus particularidades. Yo creo que esta ha sido mi peor experiencia laboral. Era un lugar un poco extraño. Hubo cosas que me llamaron la atención. Habían cámaras de seguridad en varios ángulos, un televisor grande donde estaban todas las cámaras. No apuntando a la puerta no. o a la calle, no, era apuntando a los trabajadores. Por si fuera poco, a veces hacían el comentario de enfócame a tal persona que desde aquí no la veo bien. Entonces tú te sientes como vigilado todo el tiempo, pero de una manera bastante incómoda. Como si estuvieras bajo la lupa todo el tiempo. Entonces, en un banco, a lo mejor, o en una joyería o cosas así, es lógico que haya por los bienes materiales, pero en un lugar donde tú eres el operador, que lo que estás haciendo es llamar por teléfono, es un poco raro. Otra cosa que me llamó la atención es que nos obligaban a poner nuestro WhatsApp personal en la máquina. Yo no entendía por qué, porque claro, había creado un grupo de trabajo, pero eso no es justificación, porque por el celular yo podía seguir las conversaciones o las indicaciones que me fueran dando. Por supuesto, lo primero que pasó es que cuando fui para hacer el proceso de WhatsApp, estaba abierto el WhatsApp de otra persona que se había quedado abierto ahí. O sea, la privacidad perdida por completo todas las mañanas. Había una especie de reunión, pero en esta reunión no se decía nada positivo. De hecho, te pedían que llegaras antes de tu turno de trabajo para regañar a la gente. O sea, yo no vi en ningún momento ahí de ninguna manera un estímulo positivo hacia el trabajador. Más bien era una presión y un estrés súper grande todo el tiempo. De este lugar yo salía disfónica todos los días, porque era hablar durante muchas horas, una llamada detrás de otra, no te dejaban descansar. Yo creo, me dirán ustedes, que está estipulado, cuando transcurre 1 hora, tú tienes 5 minutos de descansos, que puede ser visual, vocal, digital. En este lugar ellos decían que no lo tenían. Hay una cosa que me llamó bastante la atención. Ellos tenían siempre adelante como un bote lleno de caramelos, pero yo veía que nunca nadie iba y cogía ninguno. Y el día que hice la venta, me dijeron, no, mira, te toca un caramelo por la venta. Yo me quedé así.
cogí el caramelo y se lo di a una persona que me había hecho este cuento de que había pedido un caramelo y le habían dicho que eso era si tenía ventas y ella había dicho en serio. Este lugar a mí me parece un poco caótico. No es la generalidad, es un caso mío particular, espero yo, pero no fue una experiencia nada positiva. Bueno, yo por mi lado, actualmente me cuento... Ya, 3 veces lo mismo. Eso lo editas ahí. Bueno, yo por mi lado, actualmente me encuentro trabajando de teleoperador. La verdad es que me siento bastante bien, sobre todo porque es un ambiente laboral agradable, bastante acogedor y tengo muy buenos compañeros de trabajo. De verdad hace que la jornada laboral se haga mucho más llevadera. Un consejo que le puedo dar a los nuevos que llegan es que no se comparen con personas que ya están establecidas aquí o que son de aquí, porque esas personas ya tienen su red propia creada para lo que hablábamos de las recomendaciones. Entonces trata de hacer tú también tu red, de ir socializando, de ir conociendo personas que te puedan recomendar. Siempre que puedan, trabajen con contrato. Asegura que te paguen siempre y sobre todo que estés trabajando de acuerdo a lo que estipula la ley. Por supuesto, tienes que pagar los impuestos y contribuir, cotizar, porque además estás cotizando, pero es también en beneficio tuyo. Si planeas quedarte en España, vivir y envejecer, como es el caso nuestro, vas a tener derecho después a una pensión contributiva. Cada experiencia y cada historia es diferente, pero yo creo que hay algo que todos tenemos en común y es las ganas de salir adelante y de luchar por nuestros sueños.